Lección 1. Explorando el centro. Hola Anna, ¿has explorado el centro del pueblo últimamente? Lo he hecho. Es tan vibrante y lleno de vida. Me encanta el ambiente que hay allí. Absolutamente. El centro es el área donde se concentran las tiendas, cafés y galerías. Sí. Me gustan especialmente las pequeñas boutiques. Tienen artículos tan únicos. Estoy de acuerdo. Es divertido encontrar piezas únicas que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Y los cafés locales son ideales para observar a la gente mientras se disfruta de un café. Definitivamente. La semana pasada encontré un café acogedor que tenía los mejores pasteles. Eso suena delicioso. ¿Ofrecen bebidas especiales? Sí, tienen una fantástica selección de infusiones de hierbas y elegantes lattes. Tengo que comprobarlo. ¿Qué pasa con los eventos en el centro? ¿Hay alguno próximo? Hay un mercado agrícola todos los sábados y he oído que el mes que viene habrá un festival de música. Eso es emocionante. Me encanta apoyar a los agricultores locales y disfrutar de la música en vivo. Lo mismo aquí. Es una excelente manera de conectarse con la comunidad. Deberíamos planear ir juntos. Sería un día divertido fuera. Absolutamente. Tengo muchas ganas de explorar más de lo que el centro tiene para ofrecer. Lección 2. Dominio de los menús. Hola Anna. He oído que has estado intentando idear nuevas ideas de menú para tu cocina. Sí, de hecho eso sería genial. Últimamente estoy teniendo problemas con las ideas del menú. Lo entiendo perfectamente. ¿En qué tipo de platos estás pensando? Quiero crear una combinación de comidas saludables y reconfortantes, pero se me está acabando la inspiración. Es un buen equilibrio. ¿Has pensado en explorar diferentes tipos de cocina en busca de ideas? Esa es una gran sugerencia. Me encanta la comida italiana y mexicana. Tienen muchas opciones sabrosas. Absolutamente. Puedes intentar hacer una pasta primavera saludable o unos tacos frescos. Esas suenan deliciosas. Tenía ganas de hacer tacos caseros con salsa fresca. Eso sería un éxito. Puedes personalizar los ingredientes para que se adapten a tu gusto. ¿Qué otros platos te gustan? Me gusta mucho saltear verduras y proteínas. Es rápido y nutritivo. Saltear es una técnica fantástica. ¿Has probado a experimentar con diferentes salsas? La verdad es que no. Normalmente me quedo con la salsa de soja, pero me encantaría probar el teriyaki o el agridulce. Eso añadiría un gran sabor. También puedes mezclar algunas especias para darle un toque extra. Esa es una buena idea. Definitivamente debería jugar con las especias más a menudo. Se trata de experimentar. Tal vez podamos tener una sesión de cocina juntos y compartir ideas. Me encanta eso. Cocinar con un amigo siempre hace que sea más agradable. Planifiquémoslo pronto. Seguro. Me muero por ver qué deliciosas creaciones se nos ocurren.
Lección 3. Lo esencial del jardín. Hola Anna, ayer estuve en el centro de jardinería y tenían tantas herramientas. Eso suena emocionante. ¿Qué viste? Tenían una variedad de palas y rastrillos. Era difícil elegir. Bonito. Tener las herramientas adecuadas hace que la jardinería sea mucho más fácil. ¿Encontraste algo útil? Sí, cogí una pala resistente. Creo que realmente ayudará a cavar. Gran elección. Las palas son imprescindibles para cualquier jardinero. ¿También buscaste guantes? Lo hice. Me he dado cuenta de que sus guantes están en la estantería. Tenían diferentes tamaños y colores. Eso es perfecto. Unos buenos guantes pueden proteger tus manos y hacer que la jardinería sea más agradable. Absolutamente. Prefiero los guantes gruesos, pero lo suficientemente flexibles como para permitir el movimiento. Estoy de acuerdo. Es importante encontrar el equilibrio adecuado. ¿Recibiste un par? Aún no, pero planeo hacerlo. Quiero probármelos primero para ver cuáles me quedan mejor. Idea inteligente. Siempre es bueno ponerlos a prueba. ¿Alguna otra herramienta te llama la atención? Tenían algunos artilugios de jardinería interesantes, como herramientas manuales ergonómicas. Son geniales. Pueden reducir la tensión en las muñecas mientras trabajas. Exactamente. Estoy pensando en volver a buscar algunos artículos más para mi jardín. Eso parece un plan. Un jardín bien equipado puede ser muy gratificante. Me muero por empezar a plantar. Comparemos las notas sobre nuestras experiencias de jardinería más adelante. Lección 4. Planes de pago. Hola Anna, estaba pensando en nuestra reciente compra. Sería mejor dividir el pago. Esa es una buena idea. ¿Qué tal dividir el pago en 3 cuotas? Exactamente. Sería más fácil administrar nuestro presupuesto de esa manera. Definitivamente. Pagar en cuotas puede ayudar a evitar el estrés financiero. ¿Lo has hecho antes? Sí, lo he hecho. Funcionó bien para un portátil nuevo que compré el año pasado. Eso suena inteligente. ¿La tienda ofrecía algún plan específico? Lo hicieron. Proporcionaron un cronograma claro sin cargos adicionales, lo cual fue genial. Eso es importante. No me gustaría terminar pagando más que el precio original. Totalmente. La transparencia es clave cuando se trata de planes de pago. Estoy de acuerdo. Es bueno leer los términos detenidamente antes de aceptarlos. Sí, siempre me aseguro de entender todo lo que implica. ¿Estás pensando en realizar compras importantes en breve? Los soy. Estoy pensando en comprarme una bicicleta nueva, pero puede resultar bastante cara. Una bicicleta suena divertida. Dividir el pago definitivamente podría ayudar con eso. Exactamente. Buscaré tiendas que ofrezcan planes de pago a plazos. Un movimiento inteligente. Es una excelente manera de disfrutar de su compra sin estrés.
Lección 5. Estrategias de marketing. Hola Anna, he estado leyendo mucho sobre marketing últimamente. Eso suena interesante. ¿Qué te llamó la atención? Me gusta la idea de desarrollar estrategias para llegar a diferentes audiencias de manera efectiva. Absolutamente. Comprender su mercado objetivo es crucial. ¿Qué estrategias le parecieron más atractivas? He descubierto que el marketing de contenidos puede ser muy eficaz. Genera confianza e involucra a los clientes potenciales. Sí. Proporcionar información valiosa realmente puede atraer a una audiencia. ¿Has pensado en alguna idea de contenido específica? Estaba pensando en crear publicaciones de blog o vídeos informativos relacionados con un producto. Gran idea. El contenido visual, como los vídeos, puede resultar especialmente atractivo. ¿Qué temas tratarías? Quizás tutoriales sobre cómo usar el producto o testimonios de clientes. Eso suena perfecto. Las experiencias reales pueden impresionar a los compradores potenciales. Exactamente. Se trata de conectar con ellos a nivel personal. ¿Qué otras estrategias te gustan? La publicidad en las redes sociales también es eficaz. Permite realizar campañas específicas basadas en los intereses de los usuarios. Absolutamente. Las plataformas como Instagram y Facebook pueden llegar a grupos demográficos específicos. Además, los análisis que proporcionan ayudan a refinar las estrategias con el tiempo. Eso es cierto. El análisis de los datos puede conducir a una mejor toma de decisiones para futuras campañas. Me encanta cómo el marketing siempre está evolucionando. Mantiene las cosas emocionantes. Seguro. Hagamos una lluvia de ideas juntos. Colaborar podría ser divertido. Lección 6. La alegría de leer. Hola Anna. Acabo de terminar un libro fascinante y me ha hecho pensar en cómo interpretamos las historias. Eso es genial. ¿Qué crees que significa para nosotros como lectores? Creo que nos ayuda a resolver las cosas por nuestra cuenta. Cada lector se lleva algo diferente. Absolutamente. Es increíble cómo cada persona puede tener una perspectiva única basada en sus experiencias. ¿Verdad? Cuando terminamos de leer, solemos decir, vaya, nunca lo había pensado de esa manera. Exactamente. Abre nuevas formas de pensar y entender el mundo. ¿Qué libro leíste? Acabo de leer El alquimista, de Paulo Coelho. Se trata de seguir tus sueños. Me encanta ese libro. Es tan inspirador. El viaje de autodescubrimiento realmente resuena en muchas personas. Sí, las lecciones sobre la perseverancia y escuchar el corazón me parecieron muy poderosas. Estos temas son universales. ¿Alguna vez has intentado aplicar alguna lección de un libro a tu vida? Definitivamente. Empecé a escribir un diario para reflexionar sobre mis objetivos, tal como lo hizo el personaje principal. Es una idea maravillosa. Llevar un diario puede ayudar a aclarar las ideas y hacer un seguimiento del progreso. Exactamente. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes un libro favorito que te haya influido?
Orgullo y prejuicio de Jane Austen es mi favorita. Me enseñó la importancia del carácter sobre el estatus social. Eso es un clásico. Es interesante cómo la literatura puede desafiar las normas sociales. Sí. Nos hace pensar críticamente sobre el mundo que nos rodea. Sigamos compartiendo nuestros libros favoritos. Seguro, cada historia que leemos puede conducir a conversaciones e ideas más profundas. Lección 7. Alimentación consciente. Hola Anna, últimamente he estado leyendo sobre la alimentación consciente. Eso es correcto. Se trata de prestar atención a tus elecciones y sensaciones alimentarias mientras comes. Exactamente. Te anima a saborear cada bocado en lugar de apresurarte a comer. Me encanta esa idea. Realmente puede cambiar la forma en que apreciamos nuestra comida. ¿Qué has aprendido al respecto? Descubrí que ser consciente puede ayudar a evitar comer en exceso. Cuando te concentras en las señales de hambre, comes la cantidad justa. Eso tiene sentido. Es fácil ignorar esas señales cuando estamos distraídos. Sí, como cuando comemos mientras vemos la televisión o hojeamos nuestros teléfonos. Correcto. ¿Has probado alguna técnica para practicar la alimentación consciente? Lo he hecho. Empecé apagando todas las pantallas durante las comidas y concentrándome solo en la comida. Es un gran comienzo. Debe ayudarlo a disfrutar plenamente de los sabores y texturas. Definitivamente. También intento masticar despacio y apreciar los diferentes sabores. Debería intentarlo. A veces, me apresuro a comer y ni siquiera me doy cuenta de lo que como. Es sorprendente lo mucho que podemos perder cuando no estamos presentes durante las comidas. Seguro. Creo que me pondré la meta de practicar la alimentación consciente al menos una vez al día. Suena como un plan sólido. Con el tiempo, puede conducir a hábitos alimenticios más saludables. Sí. Compartamos nuestras experiencias y consejos a medida que avanzamos. Gran idea. Me entusiasma ver cómo transforma nuestra relación con la comida. Lección 8. Maravillas del fin de semana. Hola Anna, ¿tienes algún plan interesante para el fin de semana? La verdad es que no, solo me pongo al día con la lectura y me relajo en casa. Eso suena bien. ¿En qué libro planeas sumergirte? Voy a empezar, The Night Circus. He oído que es mágico y cautivador. Me encanta ese libro. Las imágenes son tan vívidas. Te perderás en el mundo que crea. No puedo esperar. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes algún plan divertido? Estoy pensando en ir de excursión si hace buen tiempo. Me encanta estar al aire libre. Eso suena maravilloso. Estar en la naturaleza es refrescante. ¿Tienes un lugar favorito para hacer senderismo? Sí, hay un hermoso sendero junto al lago. Las vistas son impresionantes. Eso suena perfecto. Debe ser una excelente manera de relajarse y disfrutar del paisaje. Realmente lo es. Además, disfruto tomando fotos de los paisajes.
Oh, me encantaría verlos. La fotografía añade otra capa de disfrute a las caminatas. Seguro, capturar momentos me ayuda a apreciar aún más la belleza que me rodea. Estoy de acuerdo. Quizá debería acompañarte en una excursión la próxima vez. Eso sería increíble. Podríamos explorar juntos y compartir nuestras experiencias. Lección 9. Manejar las responsabilidades. Hola Anna, he oído que estás asumiendo nuevas responsabilidades en el trabajo. Sí, creo que sí. Pero tienes que pedirles más detalles. Es un buen argumento. Es crucial aclarar las expectativas. ¿Te sientes preparado para ello? Creo que puedo manejarlo. Llevo un tiempo entrenando. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de responsabilidades asumirás? Dirigiré un equipo pequeño y supervisaré los proyectos. Es un poco desafiante, pero emocionante. Vaya, suena como una oportunidad fantástica. ¿Cómo planeas dirigir tu equipo? Quiero centrarme en la comunicación y la colaboración abiertas. La opinión de todos es valiosa. Es un enfoque inteligente. ¿Qué pasa si te enfrentas a desafíos en el camino? Creo en abordar los problemas de frente. Es importante hablar de los problemas en equipo. Absolutamente. El trabajo en equipo puede conducir a mejores soluciones. ¿Tienes alguna estrategia en mente? Estoy pensando en establecer controles periódicos para asegurarme de que todos estén en sintonía. Eso suena efectivo. La comunicación constante ayuda a generar confianza dentro del equipo. Sí. Quiero que se sientan cómodos al compartir sus ideas e inquietudes. Esa es una forma de pensar genial. Estoy seguro de que lo harás de maravilla en tu nuevo rol. Lección 10. Asuntos actuales. Hola Anna, ¿has estado siguiendo las noticias sobre los recientes problemas políticos en Norteamérica? Sí, lo he hecho. La situación es bastante complicada, especialmente por la forma en que se están invirtiendo las políticas. Exactamente. Hoy es un tema político importante. Muchas personas están preocupadas por el impacto en las comunidades. Estoy de acuerdo. Los cambios pueden afectar las políticas de salud, educación e incluso ambientales. Correcto. Es alarmante lo rápido que pueden cambiar las cosas en el panorama político. ¿Ha visto algún ejemplo específico de políticas que se invirtieron? Sí, leí sobre los cambios en las regulaciones ambientales que se implementaron hace unos años. Eso es preocupante. Parece que podría tener efectos a largo plazo en los esfuerzos por lograr el cambio climático. Absolutamente. Plantea interrogantes sobre la dirección futura del país. ¿Cómo cree que está reaccionando la gente? Muchos están organizando protestas y grupos de defensa para expresar sus opiniones y preocupaciones. Eso es alentador. El activismo realmente puede llamar la atención sobre estos temas. Sí. Las redes sociales también desempeñan un papel importante en la movilización de las personas. Definitivamente.
Permite compartir información rápidamente y organizar eventos. Es fascinante cómo la tecnología afecta a los movimientos políticos actuales. Seguro, sigamos discutiendo estos temas. Mantenerse informado es muy importante. Lección 11. La evolución de los vehículos. Hola Anna. Encontré información fascinante sobre los primeros vehículos. ¿De verdad? ¿Qué descubriste? Me enteré de que los vagones de vapor se usaban en Inglaterra en el siglo XIX. Eso es interesante. Pero he oído que eran bastante grandes y voluminosos en comparación con los vehículos actuales. Exactamente. No eran muy prácticos para el uso diario. ¿Te imaginas conducir uno? En absoluto. Deben haber ocupado mucho espacio en las carreteras. ¿Cuáles eran algunas de sus características? Funcionaban con máquinas de vapor, que requerían mucho mantenimiento. Además, tenían que transportar agua y combustible. Eso suena complicado. Es increíble lo lejos que hemos llegado con los vehículos modernos. Definitivamente. Los coches actuales son mucho más eficientes y compactos. ¿Qué opinas de los vehículos eléctricos? Creo que son el futuro. Son respetuosos con el medio ambiente y, a menudo, tienen costos de funcionamiento más bajos. Absolutamente. Además, los avances tecnológicos los hacen aún más atractivos. ¿Has conducido alguna vez un vehículo eléctrico? Aún no, pero me encantaría probar uno. He oído que tienen un par instantáneo, lo que hace que sea muy divertido conducirlos. Sí. Y son silenciosos, lo que supone un buen cambio con respecto a los motores tradicionales. Estoy de acuerdo. Es emocionante pensar en cómo seguirán evolucionando los vehículos. Seguro. Me muero por ver qué innovaciones hay en el horizonte. Sigamos discutiendo este tema. Hay mucho que aprender sobre la historia del transporte. Lección 12. Gobernanza compasiva. Hola Anna. Últimamente he estado pensando en el papel del gobierno en la sociedad. Es un tema interesante. ¿Qué es lo que estás considerando específicamente? Creo que necesitamos un gobierno lo suficientemente fuerte como para usar las palabras amor y compasión en sus políticas. Absolutamente. Una gobernanza compasiva puede conducir a comunidades más inclusivas y solidarias. Exactamente. Se trata de entender las necesidades de las personas y abordarlas con amabilidad. Sí. Y un gobierno inteligente también convertiría nuestras intenciones más nobles en soluciones viables. Correcto. Las políticas deben reflejar no solo la eficiencia, sino también la empatía. ¿Has visto algún ejemplo de esto? Lo he hecho. Algunos países se centran en programas de bienestar social que dan prioridad a la salud mental y al apoyo comunitario. Eso es alentador. Demuestra lo eficaces que pueden ser las políticas compasivas. ¿Qué más cree que se puede hacer? Creo que la educación es clave. Enseñar a los futuros líderes sobre la empatía puede crear una sociedad más compasiva. Absolutamente.
La educación puede fomentar la comprensión y reducir la división entre las personas. Y la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones también puede marcar una gran diferencia. Sí, cuando las personas se sienten escuchadas, es más probable que interactúen de manera positiva con su gobierno. Crea un sentido de propiedad y responsabilidad dentro de la comunidad. Exactamente. Sigamos abogando por la compasión en la gobernanza. Es vital para un futuro mejor. Lección 13. Conversaciones casuales. Hola Anna, ¿has oído hablar del nuevo evento comunitario que fomenta la conversación? Sí. Parece una excelente manera de conectarse con los demás. Me encanta que tampoco tengas que disfrazarte. Exactamente. Los estudiantes vienen vistiendo camisetas y jeans, lo que lo hace muy relajado y acogedor. Eso es perfecto. Crea una atmósfera cómoda en la que las personas pueden ser ellas mismas. Creo que es importante para fomentar conexiones genuinas. ¿Has asistido alguna vez a un evento similar? Lo he hecho. Fui a una noche de narración de historias donde todos compartieron historias personales. Fue tan atractivo. Eso suena increíble. La narración de historias realmente puede unir a las personas. ¿Cuál fue tu historia favorita de esa noche? Hubo una historia conmovedora sobre la superación de desafíos. Inspiró a todos los presentes en la sala. Me encantan las historias así. Nos recuerdan nuestra humanidad compartida. ¿Qué crees que hace que un buen iniciador de conversación sea bueno? Creo que hacer preguntas abiertas funciona bien. Fomenta discusiones más profundas. Absolutamente. Preguntas como ¿cuál es tu destino de viaje favorito? Pueden generar historias interesantes. Sí. Además, demuestra que estás realmente interesado en conocer a la otra persona. Exactamente. Siento que las conversaciones pueden llevar a amistades inesperadas. Definitivamente. Nunca se sabe con quién se puede conectar en estos eventos. Procuremos asistir a uno juntos. Podría ser una experiencia divertida. Lección 14. El poder del marketing por vídeo. Hola Anna. Últimamente he estado leyendo sobre marketing de vídeo. Sí. Creo que el marketing por vídeo puede ser una herramienta poderosa para las empresas. Absolutamente. Definitivamente vale la pena invertir tiempo y recursos en ello. ¿Qué crees que lo hace tan efectivo? Creo que el contenido visual capta la atención mucho más rápido que el texto. Las personas se sienten atraídas naturalmente por los vídeos. Exactamente. Además, los vídeos pueden transmitir emociones e historias de una manera que otros formatos no pueden. Correcto. Una historia convincente puede crear una conexión sólida con la audiencia. ¿Has visto algún ejemplo exitoso? Sí, hace poco vi un anuncio de vídeo que contaba una historia sincera sobre una familia. Realmente me impactó. Ese es el poder de contar historias. Mantiene a los espectadores interesados y los anima a compartirlo.
Definitivamente. Es increíble cómo un buen vídeo puede hacerse viral. ¿Qué plataformas crees que son las mejores para el marketing por vídeo? Creo que plataformas como YouTube e Instagram son excelentes para llegar a un público amplio. Absolutamente. Tienen enormes bases de usuarios y los vídeos se pueden compartir fácilmente en las redes sociales. Además, los vídeos cortos en TikTok son cada vez más populares. Son perfectos para contenido rápido y pegadizo. Sí, es fascinante cómo ha evolucionado el formato de los vídeos. ¿Qué tipo de contenido de vídeo te gusta crear? Me encanta hacer vídeos educativos. Es gratificante compartir conocimientos y ayudar a otros a aprender. Eso es maravilloso. Creo que el contenido informativo siempre está en demanda. Demuestra tu experiencia. Exactamente. Quizá deberíamos colaborar en un proyecto de vídeo alguna vez. Suena como una idea fantástica. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunos temas que podamos explorar juntos. Lección 15. Abrazar nuevas culturas. Hola Anna. He estado pensando en lo importante que es tener una mente abierta y ser curiosa a la hora de adaptarse a una nueva cultura. Absolutamente. Tener una mente abierta realmente puede mejorar la experiencia de sumergirse en una cultura diferente. ¿Verdad? Te permite apreciar nuevas perspectivas y tradiciones. ¿Cómo puedo adaptarme rápidamente a una nueva cultura? Un buen comienzo es aprender el idioma, aunque solo sean unas pocas frases básicas. Demuestra respeto y voluntad de participar. Ese es un buen argumento. El idioma puede cerrar brechas y crear conexiones con los lugareños. Exactamente. Además, probar la comida local puede ser una forma divertida de explorar la cultura. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. La comida refleja mucho sobre una cultura. Tengo muchas ganas de probar nuevos platos. También debes participar en eventos o festivales locales. Es una forma fantástica de conocer gente y aprender de primera mano. Suena como una gran idea. Me encanta la energía de los festivales. ¿Qué más puede ayudar? También es importante observar las normas y costumbres sociales. Le ayuda a comprender cómo interactuar de manera adecuada. Cierto. He oído que ser adaptable y paciente es clave para superar las diferencias culturales. Absolutamente. A veces es posible que las cosas no salgan como se espera, pero mantener una mentalidad positiva ayuda mucho. Tengo muchas ganas de disfrutar de todas estas experiencias. Será un viaje maravilloso. Lo será. Me muero por escuchar todas tus aventuras y las cosas nuevas que descubras. Gracias. Me aseguraré de compartir mis experiencias y puntos de vista a lo largo del camino. Gracias por mirar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestros vídeos y canales.